su fortaleza cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él. Cuando yo oro, así como lo acabo de hacer ahorita, con esta súplica, que la palabra de Dios sale del corazón del Señor, desde luego, y viene y dice, y no regresará vacía. Entiendo que esa palabra tiene que llegar hasta la parte más íntima de nuestro ser integral, es decir, el espíritu. Es decir, la palabra se oye, y eso sería el cuerpo. Atraviesa el alma, llega hasta el espíritu y ahí hace una explosión. El milagro, yo le llamo a eso el milagro de la encarnación del Verbo. Eso es exactamente lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo fue engendrado por la palabra, por el Altísimo. Entonces impacta en la parte más interna de nuestro ser y da vida. Y entonces regresa, por eso dice, y no regresará vacía. Pero cuando regresa, se pasa llevando cosas que están en nuestro interior, que no provienen necesariamente de Dios, sino que pudimos haberlas alcanzado en el medio ambiente en donde nosotros crecimos, nuestra familia, nuestra genética, y todo se lo va llevando el Señor. Así que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, tiene que llegar hasta lo más profundo de nuestro ser interior y conquistar eso. Fíjese que tal vez me voy a atrever a hacer lo que no puedo, pero solamente para darme a entender lo que le estoy tratando de decir. Y vamos a hacer, yo tengo unos minutitos que voy a utilizar aquí porque le quiero trasladar esto. Mire, con la ayuda del Señor, que Dios me ayude, solo déjeme que lo ponga en blanco aquí. Bueno, si que usted logra ver ahí es el ser integral, sí se mira, ¿verdad? Sí. Ese es un señor visto desde arriba, ¿verdad? Está un poco gordito, usted diría la cabeza y bueno, no sé cómo lo miraría. Pero yo lo que quiero hacerle ver es que aquí, en la parte de estos círculos concéntricos, aquí está el espíritu, ahí donde puse la E. Aquí está el alma y aquí está el cuerpo. Y generalmente nosotros nos encargamos bastante de las bendiciones para el cuerpo y para el alma, pero realmente el espíritu necesita ser ministrado, y la única forma como se puede ministrar el espíritu es por la espada del espíritu, que es el Espíritu Santo. Entonces, solo para tipificarlo, ¿qué es lo que pasa? Digamos, si tuviéramos acá, usted me va a ayudar con su imaginación. Esto es una espada que mal dibujada, ¿eh? Pero es figura es prototipo, ¿verdad?, de la palabra, que entra, atraviesa el cuerpo, ya sea por medio de los ojos, el tacto o los oídos, porque si no, los sordos no podrían recibir la palabra de Dios. Ellos lo tienen que oír por sus ojos, oír por los ojos. Pero si son ciegos y sordos, tienen que oírlo por el tacto, en una escritura braille quizá. Esa sería la primera barrera, el cuerpo, que entra y pasa por el alma. En el alma están el intelecto, los sentimientos, que son otra barrera. Pero cuando la palabra llega hasta acá, entonces la misma Biblia dice que la palabra de Dios discierne, llega hasta la frontera del alma y el espíritu. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia, que llega la palabra de Dios hasta la frontera del alma. ¿Para qué? Para abrir acá, vamos a ver, acá en donde está el espíritu humano, para abrir una especie de brecha. Y entonces todo lo que Dios depositó en tu espíritu, que es bueno,
empieza a salir hacia el alma y ahí se empieza a dar la conquista del alma. Si eso sigue dándose más y más, lo del alma llega hasta el cuerpo. Y por eso imponer las manos. ¿Para qué imponer manos, verdad? Porque ya está lleno el espíritu, se llenó el alma y ahora el cuerpo. Y por eso en nuestro Señor Jesucristo estaba tan lleno, tan pleno, que se salía su bendición, su virtud de su espíritu humano, que a su vez venía del Espíritu Santo, llegaba a su alma, de su alma se inundaba, llegaba a su cuerpo y de su cuerpo llegaba a su manto. De tal manera que se tocaba la vestidura del Señor y era sanada la gente cuando tocaban eso, pero era porque la palabra había llegado hasta lo más profundo del espíritu y regresar. Eso es lo que queremos que suceda en nosotros, que la palabra no se quede en la mente y nos volvamos cabezones. Que la palabra no se quede, cuando dije mente, no dije cerebro, pero aunque me haya señalado acá, porque la mente está en el alma definitivamente, ¿verdad? Y entonces muchas veces nuestro intelecto, sentimientos, emociones son un obstáculo, pero si logramos por el Espíritu que trascienda hasta nuestro espíritu humano, Espíritu Santo y nuestro espíritu humano, es una explosión impresionante y verdaderamente nos cambia. Verdaderamente dejamos de ser quien éramos y nos empezamos a parecer más y más y más y más a Dios. ¿Cuántos se quieren parecer al Señor? Denle un aplauso al Rey bendito. Bueno, entonces creo yo que esa ha sido uno de los creo yo que esa ha sido uno de los fracasos. Perdone que yo he estado utilizando en este retiro de Santiago en Llamas esa palabra ya varias veces, fracaso, porque creo que el evangelio ha llegado hasta lo último de la tierra, pero en muchas personas se quedó sin llegar hasta lo más profundo de su ser y se convirtió en una religión. Entonces la religión se quedó en el alma, pero no llegó, no trascendió hasta el espíritu de muchas personas. Pero cuando llega hasta ahí, la cosa cambia. Por eso es que nacemos de nuevo, ¿verdad? Ok, entonces ayer mirábamos algunas cosas, y no solo ayer, sino que los días que el Señor me ha permitido estar con ustedes ministrando. Pero el legado, hoy hablaba un poco de la bendición paternal que trasciende generaciones, el hermano Germán. Y yo creo que eso es súper vital, que nosotros reconozcamos la bendición que viene de un padre terrenal, pero también un padre espiritual. Mire, déjenme, ya que él contó cómo le quitó la bendición a todos sus hermanitos, ya lo han de haber escuchado allá también, ¿verdad? El hermano Luis Ponce y su otro hermano que se llama Byron le van a reclamar lo que hizo. Pero déjenme contarle así brevemente, porque no se trata de testificar, pero quiero más o menos como adornar lo que le estoy tratando de decir de una manera didáctica. Yo fui el más problemático de mi casa. No solo por mi color, era también la oveja negra de la familia. Y le di mucho que hacer a mi viejito. Mucho. Yo me arrepiento de haber hecho eso, desde luego, pero en mi adolescencia yo andaba ya por otros lugares que no tenía que allá andar. Y me recuerdo, solo por ponerle un ejemplo, una vez que tuve que saltarme el muro de la casa porque me había echado llave para que no entrara, porque ya me había advertido que si llegaba después de las 11 de la noche, en mi tiempo, eso era un grave pecado, me iba a echar llave y me iba a dejar en la calle. Y yo llegué después de las 11 de la noche y me echó llave, pero yo sabía por dónde saltar. Entonces salté, y la casa tenía un pequeño jardín, y cuando ya salté, yo oí los pasos de él
que venía y dije, no, si me agarra ahorita, si ya. Entonces me escondí. Pero mi padre no era cristiano y venía orando. Mi padre no era cristiano, nacido de nuevo, evangélico, pero venía orando. Y venía diciendo, Señor, ¿qué hice malo con este muchacho? ¿En qué fallé con este muchacho? En voz alta, hermano. A la medianoche, yo escondido detrás de un árbol, puro Adán. Yo tenía ganas de salir y decirle, lo que hizo malo fue esto, pero me mira ahí, saber qué me hace. Entonces me quedé ahí acurrucado y le causé muchos problemas. Tuvimos muchos problemas. Con el paso del tiempo el Señor me perdonó. Yo llegué a los pies del Señor, empecé a tener una buena relación con Él. Él aceptó a Cristo. Yo lo llevé a que comprara su primera Biblia. Y una noche, 31 de diciembre, me llamó por teléfono a mi casa. Yo ya estaba con mi esposa, tenía ya 2 hijos, creo que tenía ya. Y entonces me dijo, mira, me dijo, como ya sé que vos ya no nos visitas en estas fechas de Navidad y de fin de año, y yo ya me voy a acostar porque ya es tarde, yo no voy a llegar hasta las 12, me dijo, te quiero decir lo siguiente. Así algo enojado, así bien fuerte. Perdóname. ¿Y por qué? Le dije yo, porque no fui un buen padre para ti. Entonces, pero yo era cristiano. Y le dije, discúlpeme, pero yo no tengo nada que perdonarle a usted. Usted perdóneme a mí. No, perdóname, me dijo. No, pero ¿por qué lo voy a perdonar? Porque fui mal padre. No fui mal padre. ¿Cómo no? Ya me estaba regañando otra vez. Ya casado yo, viejo yo, y ya le regañando todavía. No, usted fue un buen padre para mí. Me dijo así como que dice, más o menos yo le entendía su lenguaje. Como que dice, deja de estarme casaqueando. Entonces le dije, ¿se recuerda quién le chocó su primer carro? Vos, me dijo. ¿Y me volvió a prestar sus carros? Sí. ¿Y quién le chocó el segundo? Le dije. Vos, me dijo. ¿Y el tercero? O sea, yo era el chocón. Me dijo, pero siempre me dio confianza. A pesar de mis fracasos, nunca fueron terminales. Y se acuerda que a veces que me iban a meter a la cárcel, le dije. Porque me iban a meter a la cárcel. No le puedo contar muchos detalles de eso, porque no va a ser que todavía esté vigente el delito. No fue un delito. ¿Se acuerda? Le dije. Yo manejaba valores en un trabajo que tenía y me estafaron y ahora lo tenía que poner, pero yo estaba siendo acusado. Entonces o devolvía el faltante o me metían a la cárcel. Y entonces, sí, me recuerdo. ¿Y quién me dio el dinero para pagar el faltante? Le dije, y ya no estaba viviendo con usted. Pero eso es lo que hacen los tatas, me dijo. Le dije otras cosas que esas sí no las puedo decir en público, de errores que yo había cometido y cómo él se había portado conmigo, a pesar de que había sido duro. Y entonces le dije, papá, entonces no me diga que fue un mal padre. Y entonces yo oí detrás del teléfono un suspiro profundo. Y me dijo, me has quitado un gran peso de mis hombros. Te bendigo en el nombre de Jesús. Le arranqué una bendición así
Gloria a Dios, pero cardíaca. Te bendigo en el nombre de Jesús. El año siguiente se murió. De todo lo que él había hecho en lo material, a mí me da pena contar esto porque no es una amargura, ni estoy respirando por la herida ni nada, pero a mí no me tocó nada. El carro de mi papá le quedó a mi hermano, un terreno que tenía le quedó a mi primo, otra casa que tenía, todo. Yo cuando llegué a la casa ya después de lo único que logré rescatar fue la Biblia que yo le había dicho que comprara, que era una Biblia Caribe, y unos talcos para los pies que se llaman Mexana. Fue lo único que me pude llevar. Traté de alcanzar un sable que había utilizado mi abuelo en una de las guerras hace años, que había habido una guerra entre Salvador y Guatemala. No, pero me quedé con una bendicionota que hasta la fecha yo la recuerdo y digo: qué lindo poder arrancar una bendición para que trascienda de generación en generación, de generación en generación. Denle un aplauso al Rey. Ahora que he comprendido eso, yo sí, bendigo a mis hijos constantemente, ¿verdad? Después me pasó algo similar con mi padre espiritual, que sería el doctor Ríos, pero no me quiero detener demasiado en ese testimonio. Lo que le quiero decir es que es importante un legado, que es importante que traslademos de generación en generación, y que yo creo que eso es una de las cosas terribles que le pasó a la iglesia, que perdieron los padres espirituales, se quedaron con intelectuales del evangelio, se quedaron con gente que sabía mucho, que sabía hablar latín, hebreo, griego y todo, pero que no habían engendrado hijos, como le sucedió en sus primeros años a Elías, que no pudo engendrar un hijo y por eso se tuvo que encuevar en algún momento, y no fue hasta que engendró un hijo llamado Eliseo que Dios se lo llevó en el arrebatamiento. Entonces la iglesia del Señor Jesucristo necesita seguir con el legado que Dios nos ha entregado. Tú necesitas la bendición de tus padres biológicos. Así como te invitaba el hermano Germán, no lo vayas a hacer exactamente como él dijo, ¿verdad? Poner a repetir a tu papá o a tu mamá, porque te vas a granjear alguna enemistad con tus hermanos. Pero mira, la forma más linda de arrancarle una bendición a alguien, ¿sabes cómo es? Bendiciéndolo. La forma más linda es esa, porque dice la Biblia: tráeme y dame de comer para que te bendiga. O sea, no le dijo a su hijo Jacob: acércate, dame algo. No sé, de otra manera, bendíceme acercando la comida y yo te voy a arrancarme una bendición. Yo necesito que esta palabra llegue hasta lo más profundo de su espíritu hoy, y usted hoy mismo pueda platicar con su papá si todavía lo tiene vivo. Si tiene la dicha de que su padre biológico todavía está en esta dimensión terrenal, aproveche este momento para bendecirlo y para decirle: bendíceme. Y lo puede hacer, es que mi papá está a saber dónde, en saber qué parte del mundo, no importa. Tienes un dispositivo móvil, ahí tienes WhatsApp, Telegram, Instagram y no sé cuántas cosas más, en donde le puedes decir: papá, ahorita estoy en la iglesia. ¿Cuántos tienen a su papá vivo? Por favor, levanten la mano los que tengan a su papá vivo. ¿Tienen teléfono? Saque su teléfono, por favor. Ok, escríbele a su papá ahorita. Por favor, hágame caso. No estoy jugando. Escríbale una bendición.
Es que está enojado conmigo. No me importa. Sus razones tendrá, porque usted va a saber qué le hizo. No, es que yo estoy peleado con él porque maltrató a mi mamá. No me importa. La Biblia dice que hay que honrar padre y madre para que los días sean alargados. No dice honra padre solo si fue buena gente. Dice honra a tu padre y a tu madre. Bueno, no me voy a tener en esa explicación. Solo mándale un mensajito a tu papá, por favor. Dile: papi, te amo mucho, te bendigo. Ahorita hay un pastor loco aquí predicando que me está obligando a hacer esto. Y ahí tiene una flechita que dice send. Ya guarde su telefonito y ahí me cuenta el próximo Santiago en Llamas, si el Señor no ha venido, qué fue lo que pasó a raíz de esto. Denle un aplauso al Rey bendito. Pero sigamos acá. Hermano Sergio, hagámosle una pregunta al hermano Sergio. Hermano Sergio, pues, ¿y si mi papá ya se fue con el Señor y no me pude poner a cuentas antes que se fuera? ¿Ahora qué hago? Pues entonces a este le dejó el Señor. Si es oveja de esta casa, a este hombre le dejó el Señor como un padre espiritual. Entonces a él le va a tener que mandar un texto. Ya me mandaste. Ya le manda. Te bendigo, hermano apóstol Billy. Bendíceme, dame una bendición. Las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Puro Otoniel y Caleba. Gracias, Bilito. Eso se llama levirato. Y eso puede hacer uno por alguien que ya se fue. Bueno, ok, paremos ahí, porque ahí hice pedazos el mensaje que traía. Mi especialidad es hacer pedazos mis mensajes. Pero hágalo. Bendiga a sus viejitos, le decimos nosotros cariñosamente allá, ¿verdad? No sé cómo le llamarán acá también. Me imagino que igual, porque de esta parte del cono sur es que he oído: es un gran tipo, mi viejo. Entonces me imagino que así les dicen, ¿verdad? ¿Así les dicen o no? Ok, cuando uno establece ese vínculo, entonces empieza a desechar cosas, y le va a costar un poco desecharlas, pero por eso dice la Biblia que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir, heredad de nuestros padres, pero a rescatar cosas que ellos tenían. Dice que nuestros padres, en el contexto bíblico, allá en Génesis 49, dice que nuestros padres pueden ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, y que sus retoños, sus brazos llegan y escalan los muros, dando a entender que nosotros nos podemos levantar sobre los hombros de nuestros padres para alcanzar cosas que ellos jamás alcanzaron, pero que nosotros estamos designados para alcanzar grandes victorias, pero honrando padre y madre. Ok, entonces, como esto es lo que he estado pensando, ahí por eso se me vienen otros pensamientos y me desvío del tema a veces, yo le quiero presentar esto que le estaba comentando ayer. Mire, pues, diversos estudios, aquí estamos hablando, voy a hablarle de empresas familiares. Diversos estudios hechos por Harvard Business Review, PwC, Deloitte Family Firm Institute, muestran que 70% de las empresas familiares no logran sobrevivir a la segunda generación. Qué triste, ¿va? 70% de las empresas familiares no logran sobrevivir a la segunda generación.
El 90% de esas empresas desaparecen antes de la tercera generación. O sea, hubo un legado, pero no hubo quien lo siguiera. Por eso es que Abraham tenía un gran problema y se le manifiesta en Génesis capítulo 15. El Señor se le aparece y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón es muy grande. Y Abraham le dice: ¿y qué me vas a dar si no tengo heredero? Tengo que dar, pero no tengo a quién dejárselo. Y ahora resulta que este Eleazar Damasceño, es decir, de Damasco, se va a quedar con toda mi fortuna porque no tengo un hijo de mis entrañas, de mis lomos. Entonces la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que hay 6 males en la tierra. Uno de los males es tener dinero o bienes y no tener a quién dejárselos. Y otro de los males es tener a quién dejarle, pero no tener que dejarle. Eso dice Eclesiastés. He visto un mal sobre la tierra, lo dice 6 veces. Hay que averiguar cuáles son los males, y ese es un mal. Entonces nosotros como iglesia del Señor Jesucristo debemos decir: tengo una gran herencia que Dios me dio. Yo sé que tengo una bendición sobre mi cabeza, así que tengo algo que entregar. Y también tengo hijos espirituales a quien les puedo entregar la bendición, para que esto no desaparezca en la segunda ni tercera generación, porque desafortunadamente eso fue lo que le pasó a Israel. Israel tuvo el serio conflicto de que los jóvenes nunca supieron las grandezas que Dios había, no las vivieron, las supieron, quizás se las contaron, pero no las vivieron, lo que Dios había hecho en Egipto. Ahora aquí volvemos otra vez. Hermano Sergio no ha abierto la Biblia. Todo lo que le estoy diciendo es Biblia. Lo único que está encriptado. Mire, 90% de esas empresas familiares desaparecen antes de la tercera generación. Solo el 10% llegan a la cuarta generación o trascienden. 10%, hermano. 100 empresas. Cada 100 empresas familiares fundadas, solo unas 10 sobreviven cuando llegan los nietos. Miremos otra cosita aquí rápido. Sí, me aguanta, ¿verdad que sí? Bueno, causas principales del fracaso. Estos son lo que ellos han dicho. Ahorita le voy a dar, voy a seguir con lo que les estaba platicando anoche, pero cálmense, por favor, denme un tiempito. Causas principales del fracaso: falta de sucesión planificada. Estamos hablando de empresas, ¿verdad? No estamos hablando de la iglesia. Solo eso nos puede servir como, no sé, como una sombra. El fundador no prepara a un sucesor claro. Aquí quiero parar una vez más. Hace algún tiempo yo le dije a los pastores, nos juntamos en Guatemala todos los jueves, nos juntamos con los pastores y lo pasamos por Zoom, así que pretendo llevar la palabra todos los jueves a todos los pastores que puedan y cuyos horarios se lo permitan. Y yo les dije lo siguiente: hermanos, necesito que me den su testamento. Quiero que me presenten un testamento. A ver, por favor, no me vayan a malinterpretar. No les estoy diciendo: quiero que me dejen todo lo de ustedes testado para mí. No. Yo quiero tener en mi caja fuerte el testamento del pastor fulano de tal. ¿Qué pasa si él falta? Pero eso es casi como vender seguros funerarios.
¿Qué va a andar queriendo usted comprar un seguro funerario? Eso cuando lo necesita, sí anda viendo quién le da mejor precio, ¿eh? Pero la mayoría de la gente no piensa que se puede morir. Pero hermano, nosotros somos mortales. Solo 3 amenes hay y desde luego no pretendo sacarle ningún otro, ¿ah? Sí, no, solo quiero hacerle ver que nosotros, mientras estamos en este cuerpo, a menos que el Señor opere la inmortalidad en nosotros y que Él venga, lo que sí tenemos seguro es que nos vamos a encontrar, ya sea que Él venga o que nosotros nos vayamos. Prepárate para el encuentro con tu Dios, ¿verdad? Ya sea que Él venga o que nosotros nos vayamos. Entonces, la mayoría de hermanos no me dieron su testamento. Otros sí me dieron su testamento. ¿Por qué les pedí eso? Porque ¿quién sabe mejor cómo está la iglesia? ¿Quién es el que mejor sabe? Claro, es Dios, ¿verdad? Pero digamos, si yo falto, he estado preparando a un hijo espiritual que tiene toda la doctrina, que él se quede a cargo. Eso es lo que yo quería que me dijeran, man. No me lo dijeron. Vino la pandemia. Al hacer un recuento de todos los pastores que hay en la red ministerial que cubrimos entre todos los apóstoles en todo el mundo, 60 pastores se fueron con el Señor, de los nuestros. 60 pastores. Eso fue tremendo. En algunos casos tuvimos que enviar a alguien de emergencia. En otros casos, aunque la iglesia es de Cristo, pero nosotros no podemos permitirnos lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Teatira, Pérgamo, con las que empecé a platicar todo esto. Pero sí hubo hermanos que tenían su testamento y me lo habían enviado. En el caso de que yo falte, designo a fulano de tal. Y créame que esos cayeron como anillo al dedo y sirvieron. Ahora, yo no, por favor, ay, me vino a predicar de muerte. No, hombre, del muerte al yo sí, muerte al viejo hombre también, pero resurrección y vida eterna en Cristo Jesús, eso también. Pero lo que le estoy tratando de hacer ver es que si aquí en la empresa dice que el fundador no prepara a un sucesor, aquí hay pastores todavía. Algunos ya regresaron a su lugar de donde están ministrando. Pero yo le preguntaría a los pastores que están acá, en caso de que usted falte, ¿qué hacemos? Que se divida la iglesia en 5, hermano. No. ¿Ha preparado un hijo espiritual? ¿O varios hijos espirituales? Bueno, esa es una cosa. Otra cosa, los hijos no comparten la misma visión. Wow, esa está más cardíaca. Que el padre se esforzó, y ya lo vamos a ver aquí en algunas cosas que ellos han definido. Se esforzó, evangelizó, visitó, predicó, hizo todo. Pero el hijo al que sí prepararon, más o menos agarró la visión de otro. Y eso le ha pasado a la iglesia moderna, porque ahora resulta que las iglesias modernas, la mayoría cayeron en la iglesia emergente. Y desafortunadamente los pastores, muchos de ellos son jóvenes hijos de pastores que no le agarraron la visión a su papá.
Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme y la oración descansa. Yo lo he visto, pero eso sí me cuesta mucho poderlo conversar. Pero tenemos que asegurarnos que la gente que va a tomar la estafeta que nosotros, es que, hermano amado, disculpe, nosotros tenemos que entender que sin importar la edad que tengamos, no tenemos garantizado que mañana estemos vivos aquí en la tierra. Seamos realistas. Usted no sabe si fulano se va a subir a un vehículo y va a chocar con un tráiler, o un avión se va a caer, o va a pasar un terremoto. Aquí ni siquiera hay que invocar los terremotos, porque solo de 9 en adelante tienen ustedes. Entonces yo creo que todos nosotros debemos de analizar qué es lo que pasaría y preparar a la gente y poder seguir con la misma visión. Así como Pablo delegó a Timoteo, así como Moisés le entregó a Josué, así en esa estafeta. Pero entonces aquí lo que vemos en las empresas es que los hijos no comparten la misma visión o preparación. Estamos hablando de empresas, no estamos hablando de iglesias, gracias a Dios, no sé. Estamos pelando a los demás. Hay disputas familiares por poder o por herencia. Usted sabe que siempre ha existido una lista de las 10 empresas más poderosas del mundo en lo económico. Una de esas empresas que estaba en los ranqueada dentro de los 10, era una empresa que lleva el apellido Hilton. Cuando la tuvieron que heredar, creo que se la heredaron, no sé si a 3 hermanas. No sé si alguien sabe de eso, pero no fueron 2, fueron por lo menos 3. Y era tanto el dinero que las 3 que se quedaron con el dinero aparecían en el listado de las 10 primeras. O sea, imagínense unificando eso, estaba hasta arriba. ¿Y qué pasó con eso? Pues ellas siguen con dinero, pero la visión que tuvo el que originó esto fue deshecha. Hay una hamburguesa que a mí como me gusta, les quiero contar aquí entre nos. No sé por qué me gustan tanto las hamburguesas, pero son las de In-N-Out, allá en Estados Unidos. Se llama In-N-Out, que quiere decir adentro y afuera. Solo entra hacia afuera. Pero qué ricas, hasta hambre me empezó a dar solo de recordármelas. Y esas no las, digamos, no venden las franquicias a cualquier lugar. Tienen en Arizona, en California, en Colorado, en otros lugares, ni siquiera en otros lugares de Estados Unidos tienen. Pues son muy estrictos para trasladar la visión. Y con qué razón, donde uno se siente, deme una número 2, por favor, con cebolla cruda. No, sí, ya se me despertó el gusano de esa cosa, hermano. Se murieron los dueños. Y ahora perdí las esperanzas de que algún día llegara la franquicia a Guatemala, porque la muchachita que se quedó con aquel imperio no tiene la misma visión. Hermano Sergio, pero déjeme estarme hablando de empresas y de hamburguesas. Sí, es que te quiero poner una inyección que duele, de vitamina B, B1, B6 y B12, que son las que más duelen. Por eso te estoy así, porque hermano, la iglesia del Señor Jesucristo
está viva sinceramente solo porque es del Señor Jesucristo. Porque si fuera por nosotros, hace años que se hubiera terminado. Pero el Señor, bendito sea su santo nombre, prometió y dijo: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, y su obra por lo tanto permanecerá. Denle un aplauso al Rey, pero tampoco se trata que seamos nosotros un estorbo. Entonces mire pues, aquí hay otros que ya no voy a seguir porque quiero leerle aunque sea un versículo. Que el Señor me ayude. Solo ejemplos de grandes empresas que se destruyeron por esto, porque no hubo legado, no hubo herederos. Yo necesito que usted sea un heredero. La mayoría porque ahorita le estoy hablando de una herencia aquí en la tierra, pero es que cuando hablamos del reino dice que hay que ver el reino, que hay que entrar en el reino y que hay que heredar el reino. Y para heredar el reino es lo homólogo pues al lugar santísimo. En el atrio sería ver el reino, en el lugar santo sería entrar en el reino, pero en el lugar santísimo es heredar. Entonces lo que necesitamos es aprender a heredar. Necesitamos heredar la herencia incorruptible de Dios, y Dios nos pone al alcance herencias que sí son corruptibles, que son terrestres, pero ¿cómo la tratamos? Porque si en lo fiel, en lo poco eres fiel, en lo mucho también lo serás. Bueno, sigamos acá. Singer. Perdón mi pronunciación, pero así la pronunciamos nosotros. Máquinas de coser Singer, decíamos nosotros allá en Guatemala, ¿va? Claro, los gringos dirían, ¿cómo dirían? Singer. Singer. Máquinas de coser. Desapareció por alguna de todas estas causas. Familia Gucci desapareció, perdió el 90%. Kodak no supo adaptarse a la era digital. No siguieron, fueron empresas que se destruyeron. Solo estoy poniendo como ejemplo, mejor que se vayan. La iglesia, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea. ¿Qué pasó con esas iglesias? ¿Qué pasó con el gran avivamiento de Indonesia que relató Mel Tari en su libro Como un viento recio? ¿Qué pasó con el avivamiento de Argentina, de Chile, de Guatemala? ¿Qué pasó? ¿Acaso va a haber algún valiente que pueda levantarse humildemente, pasar por el examen, el test, para continuar el legado de miles de hombres de Dios que se sacrificaron, lloraron, ayunaron, dejaron tantas cosas para llevar el mensaje del Señor Jesucristo? ¿O lo vamos a perder? Yo me niego rotundamente a que perdamos la bendición. Yo necesito esa bendición sobre mi vida, sobre mis hijos y sobre toda la iglesia del Señor Jesucristo. Que se crezca ese anhelo en su corazón. Denle un aplauso al Rey bendito. Bueno, entonces, ahora de veras hice pedazos mi mensaje, pero que prevalezca el mensaje de Dios. No nos dejemos engañar por lo que ven nuestros ojos. Tenemos que estar atentos. Para eso Dios puso centinelas, para que se paren en el atalaya y desde lejos vean los peligros.
y podamos decir: viene tal problema, viene tal problema, viene tal problema, ya lo tenemos a las puertas. Porque si no nos podría pasar lo que le pasó al pueblo de Israel después de que conquistaron Jericó, que menospreciaron Jai. Y usted sabe lo que les pasó. Entonces, ayer voy a regresar al mensaje de ayer. Padre Santo, qué difícil. Números 12:11 fue el último versículo que les hablé ayer, porque lo que estábamos hablando ayer fue foda, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Foda. Y nos quedamos en una de las debilidades. Y una de las debilidades es nuestro origen. Ahí tenemos que ser crudos, hermanos, no ponernos los moños. Tenemos que analizar nuestras debilidades. Digamos, el Señor le dice a Israel: por tu origen, tu padre era amorreo, le dice. Se lo bajó de la moto de una vez a Israel cuando le dijo eso. Y tu madre etea. Como quien dice: no te hagas mucho, que tenés buen pedigrí. Ok. Entonces, ¿cuál es nuestro origen? Y ayer vimos en 1 Corintios que nuestro origen, lo necio, lo débil, ¿qué más decía? Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es, escogió Dios. Y le tengo una noticia: a mí me escogió Dios. Y a usted también lo escogió Dios. Pero denle un aplauso al Rey, porque que nos haya escogido es algo tremendo. Pero es muy contundente. Dígame de cuál de esas 5 cosas lo escogieron a usted. De lo necio. O de las 5 tal vez, ¿no? Entonces, una de las debilidades, empezamos a ver, primer libro de Crónicas 21:8. Debilidad, la necedad. ¿Por qué? Porque de lo necio Dios nos escogió. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. He obrado muy neciamente. Ahora yo quiero parar aquí otra vez. Necesito que me ayude a predicar. ¿Cuál era la necedad? ¿A qué se refería él de la necedad? ¿No lo han leído? Va, leámoslo pues. Sí, leámoslo. Primer libro de Crónicas, capítulo, ¿qué le dije? 21, ¿qué? Mira el título que le puso la Biblia de las Américas: el censo de David provoca la peste. Padre Santo que estás en los cielos, aquí hay mucho que hablar y ya solo hay 1 minuto para hablar. ¿Por qué hacer un censo fue una necedad? Aquí estamos ya estableciendo algún diálogo con el hermano. ¿Usted qué cree? Estaba preocupado del número. ¿Qué más? Quería saber. Mire, no caigamos en la necedad de creer que por la multitud de gente Dios está con nosotros. Porque allá en el Vaticano está llena la plaza de San Pedro y le aseguro que no está Dios ahí. Perdone que lo diga tan cardíaco, ¿verdad? No crea cuando diga era una multitud, era no sé. Cuidado, porque el Señor dijo:
Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Ahí me voy a manifestar. Si son muchos, enhorabuena, gloria a Dios. A ver, mire pues, alguien dirá, como usted no tiene tanta gente. Pues sí, no, yo no tengo tanta gente, pero sí nos juntamos un montón, no son mías. Uno de los problemas que tenemos la mayoría, no todos, pero una gran mayoría de tenemos problemas diagonal bendición. Problemas diagonal bendición. Uno de los problemas es no tenemos lugar donde poner los automóviles. Los vecinos nos odian porque los hermanos les ponen los carros en sus garages o en sus banquetas. Y no son uno, ni dos, ni tres, son un montón. Así que no estoy hablando, él como ha de tener un puchito. No, lo que le estoy diciendo es, tengamos mucho cuidado de no sentirnos muy grandes por las multitudes, porque eso es necio. Bueno, eso lo dijo, eso. Y se levantó Satanás contra Israel, incitó a David a hacer un censo, a ver cuántos hombres tenemos. Pero la Biblia dice, no es con espada, ni es con ejército, sino que es con mi Santo Espíritu. Amén. Es la presencia de Dios la que hace la diferencia, no son las multitudes. Hermanos pastores que todavía están acá, que no han regresado a las congregaciones, no creas que porque tienes 100 ovejas y otro tiene 1000, el otro es más grande que tú. Tan pastor es él como eres tú. Lo único que el otro tiene 900 responsabilidades más que tú. Porque dígame si no es eso lo que uno a veces evalúa. Dice, ¿y ese cuántas ovejas tiene? 1 millón de ovejas, hermano. Allá en Corea del Sur había una iglesia que tenía 1 millón de ovejas. Una iglesia. Y a uno llegaba junto al pastor y ya se sentía pseudo pastor uno, porque el otro tenía 1 millón. Con los únicos que podía hablar de tú a tú era con el que tenía 999,000. No puede ser. No, me rehúso a eso. Debilidades, necedades que nos pueden estar aconteciendo. Dígame, mientras usted piensa, déjeme contarle que yo conozco hermanos que no son evangelísticos, sino que son evangelásticos. Porque para hacer creer que su actividad es grandiosa, llegaron 1000 y ellos dicen que eran 10,000. Esa es una necedad, porque eso ni te hace ni más grande ni más pequeño. Bueno, la otra cosa es la siguiente, ya que no me quieres contestar, ya ahorita me salgo, ve. Adiós, adiós y adiós. Adiós. Mire pues, en los censos había que pagar. Cada persona tenía que pagar una ofrenda y ellos no lo hicieron. Y eso le fue tomado, eso la Biblia decía cómo debía hacerse un censo. Eso fue tomado por el Señor como una afrenta. David se arrepintió y le ofrecieron 3 castigos. Él escogió uno por causa de una necedad. Hay otro montón de necedades, hermano. Se acerca el profeta a Saúl y le dice: ¿por qué estás haciendo todo esto? Es que yo vi
yo vi que el pueblo se me estaba desertando y los filisteos ya nos iban a atacar y yo no había rogado el favor de Dios. Entonces me vi obligado a hacer un sacrificio a Dios. Y le contestó el profeta: neciamente has actuado. Tu reino hubiera sido corroborado, pero ahora te es quitado. ¿Qué fue la necedad? Sacrificar, ofrecer alabanza para atraer gente y no para adorar a Dios. Eso fue la necedad. Perdón, me voy a despedir con un sabor medio agridulce, pero para muchos, no para ustedes, no, ya los conocí, pero para muchos de la iglesia cristiana se juntan para hacer conciertos sin palabra, solo para juntar gente o juntar dinero. Eso es necedad. Fíjese, diría una señora que se volvió muy famosa. Entonces yo lo que quiero es recibí de mi padre biológico, recibí la bendición de mi padre espiritual. Otro día le cuento qué fue lo que recibí de él. Y poderte decir a ti: lo que tengo, te doy. En el nombre del Señor, recíbelo. Y yo sé que tengo algunas bendiciones y dentro de ellas está que me enamoré. El amor es una bendición. Me enamoré de la palabra. Me enamoré de la palabra. Aquí el hermano Germancito estaba platicando que tiene un monitor acá y otro por allá y que me está chequeando a mí ahí mientras estoy predicando. Y él es testigo. Cuando descubrí la palabra, que la podía ver en una computadora. En ese tiempo no teníamos computadoras personales cada una en casa, pero yo tenía un colegio, aparte de la iglesia teníamos un colegio y ahí teníamos que tener la computadora de la administración del colegio. Ahí le metí la Biblia y cuando terminaba de predicar me iba para el colegio y a altas horas de la noche ahí viendo el programa que se llamaba PC Study Bible. Ahí estaba. Un día como a la 1 de la mañana creí que estaban los espantos, los fantasmas. Me tocaron la puerta de la dirección del colegio. Era él con su hermano mayor, Luis y él. Me dijeron: nos han dicho que tenés un secreto. Queremos ver cuál es ese secreto. Y el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca. ¿A quién le fueron a decir? Pasen adelante. Y les enseñé el programa. Miren, y aquí no es necesario que abramos, y aquí se pone el cursor y aparece aquí lo que está en la Strong Concordance. ¿No te acordás, Germancito? Y aquí tal cosa y aquí tal otra. Y aquellos estaban pero así extasiados. Eso creo que fue un viernes. El lunes el hermano de él había comprado una computadora personal. Y ahí empezamos, por amor a la palabra. Por amor a la palabra. Y Dios me bendijo de una manera tremenda. Mire, ahí empezó todo. Hoy solo
en español. Tengo todas esas Biblias en esta cosita. Mire, vamos a ver, ¿dónde estás que no te veo? Ya le dije que iba a terminar, ¿verdad? Pero mire. Pero hermano Sergio, no le basta con una Biblia. No. Me gusta la Alfonsina, la Serafín Aucejo, la latinoamericana, todas esas. Pero bueno, ahí están. Son más de 100. Entonces yo digo, el que no quiere leer la Biblia, porque definitivamente no quiere, ¿va? Pero si Dios nos puso ese amor a nosotros, lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, recíbelo y que siga el legado. Vuelvan a su fortaleza cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él.